el teorema de Tales y la semejanza, que, bueno, pues como habíamos platicado, tiene que ver con proporciones y razones. Bien, ok. Antes que nada vamos a hablar de la semejanza. O sea, el tema completo se llama teorema de Tales, pero todavía no presento el teorema de Tales, sino nada más por el momento la semejanza, leyendo estos párrafos. Dos figuras son semejantes, y así como por ejemplo cuando habíamos hablado de congruencia, congruencia significaba que dos figuras, específicamente hablamos de triángulos, pero decíamos dos figuras para que sean congruentes tienen que tener las mismas medidas. En el caso de semejanza, no. Por ejemplo, aquí tengo un par de figuras que se dice que son semejantes, pero no son congruentes. O sea, congruentes significaba que tuvieran exactamente las mismas medidas, tanto en los lados como en los ángulos, ¿no? Bien. Y bueno, eso lo vimos para los triángulos, pero en realidad se extiende a cualquier par de figuras que tengan las mismas medidas en sus lados y también en sus ángulos. Pero cuando hablamos de semejanza, pues ahora lo que vamos a anotar por acá es, así como en congruencia habíamos puesto mismas medidas, en semejanza tienen la misma forma. Y eso se observa también por acá. Entonces son dos figuras que, aunque están en posiciones distintas y están, una de ellas está a escala de la otra, ya sea para aumentar o para reducir. Entonces se dice que por tener la misma forma son semejantes. Pero ¿cuándo es que dos figuras son semejantes matemáticamente? Bueno, pues por acá leemos. Si sus ángulos correspondientes son iguales, o sea que igual que en congruencia, cada uno de los ángulos tiene que tener un correspondiente de la misma medida en el otro. Así que, por ejemplo, si yo tengo este ángulo en el vértice A, tiene que tener la misma medida que este ángulo en este vértice, que es su correspondiente. Pero a diferencia de congruencia, los lados no tienen que tener también un correspondiente de la misma medida, sino que, como dice por acá, y los lados correspondientes son proporcionales. Y ahí es donde vamos a involucrar el concepto de proporción, porque ya dijimos la clase pasada que proporción no es otra cosa que una igualdad entre dos o más razones. Entonces, esa va a ser la dificultad al estudiar figuras semejantes. Identificar que los lados que se corresponden entre sí sean proporcionales. ¿Cómo se verifica eso? Bueno, eh, al igual que estudiamos en congruencia, los elementos que se corresponden se llaman homólogos. O sea que, pues, voy a estar usando las dos palabras de manera indistinta. Voy a decir que, por ejemplo, a este ángulo A le corresponde este ángulo A' o que es su homólogo. O que a este lado AB, entonces lo marco por acá, a este lado AB, su correspondiente u homólogo es este lado A'B', ¿no? Bien, pero bueno, eso lo vamos a mencionar aquí abajo. En la figura de la derecha, tengo escrito en el libro la notación para el ángulo en el vértice A. Y nota que adelantito viene el símbolo de congruencia. Entonces hay que llenar aquí adelante qué es lo que observo en la figura. Y bueno, pues lo que observamos en la figura es que el ángulo en A tiene que ser congruente, para que estas figuras sean semejantes, tiene que ser congruente. ¿Con quién? Bueno, pues ahí está marcado. Con el ángulo en el vértice A'. Y no solamente este ángulo, sino también cada uno de los demás ángulos. Como dice por acá, cada uno de los ángulos correspondientes son iguales o la palabra sería congruentes, ¿no? O sea que también puedo decir el ángulo en B, si lo pongo aquí, no sé, tres rayitas. Entonces este ángulo en el vértice B tiene que ser congruente con el ángulo en B'. Ahí apenas si se alcanza a ver la comillita, pero ahí dice B'. Bien, estos dos ángulos tienen que medir exactamente lo mismo. Bien.
Ok, me dice Eric, ¿podemos ocupar plumas de color para hacer las cosas como usted? Pues no, de preferencia no. Acuérdate que está incluso en tu página 4, cuando tienes el material. Les estoy pidiendo que tengan un lápiz o lapicero y la pluma solamente para poner tu nombre. Mi recomendación es que si quieres que sea de colores, pues uses lápices de colores que se pueda borrar fácilmente. O bien, pues incluso por ahí venden puntillas de colores. Son difíciles de conseguir. A mí cuando yo era estudiante me gustaba tener lapiceros con minas de colores, pero sí, sí se pueden conseguir. Y sí, es recomendable, pero no indispensable, como lo comenté alguna vez. O sea, sirve muy bien para resaltar las cosas, ¿no? Bien. Ok, entonces ahora resaltemos por acá el ángulo en D. Este ángulo en D le voy a poner dos marquitas y voy a decir que su correspondiente u homólogo está en D'. Y nota que me salte la C, bueno, es porque no importa en qué orden analicemos. Y por último queda mencionar qué es lo que se observa en este ángulo C. Y este ángulo en C, bueno, pues porque como ya aquí usé una marquita y dos marquitas, tres marquitas, mejor aquí voy a usar dos arcos. Y pongo esos mismos dos arcos por acá. Así que identifico el ángulo en C, en el vértice C mayúscula, es congruente con el ángulo en C'. Ok. Y también vamos a hablar de los lados. Y bueno, aquí están mencionados dos lados. Por ejemplo, este lado BC, que en la figura de arriba está por acá. Y tiene un correspondiente, pero que ya no es de la misma medida en B'C', ¿verdad? Bien. Ahora, lo que vamos a decir aquí es que este símbolo, así como está, que pues es nada más esta tilde de la ñ, bueno, pues normalmente significa proporcional o semejante. Bien, vamos a ponerle ahí nada más proporcional. Bien, entonces lo que queremos indicar en este par de figuras es que el lado BC tiene un proporcional en donde, bueno, pues es fácil, en B', C' con su segmento encima. También tenemos marcado este lado CD. Y este lado CD pues tiene su proporcional en C' de prima. C' de prima. Bien. Y me faltan otros dos lados. Por ejemplo, el lado AB, entonces lo voy a colocar aquí abajo. El lado AB es proporcional al lado A'B'. Y el último lado que nos falta es el lado AD, proporcional al lado A'D'. Bien, pero ahora la pregunta es, ¿y si serán proporcionales todos ellos? ¿A qué se refiere o cómo se prueba que son proporcionales? Bien, bueno, por eso viene esa nota aquí abajo. Calcula la razón de semejanza y la razón de semejanza va a ser, si sabemos que este par de figuras son semejantes entre sí, la razón de semejanza va a estar por tomar alguno de los lados y dividirlo entre su correspondiente u homólogo. Y bueno, pues puedes en teoría tomar cualquiera de los lados. En este caso me están pidiendo tomar los más sencillos. Y los más sencillos son este lado, perdón, primero el de arriba, este lado CD, aquí está en el numerador, y este lado C' de prima, ¿no? Bien, ¿por qué son los más fáciles? Bueno, pues porque viendo la cuadrícula se sabe exactamente cuánto miden. Bien, ok, me tienen por ahí como comentario. ¿Qué son las letras en verde? Las de la izquierda. Ajá, las letras que están a la izquierda. Ah, estos son ángulos. O sea, bueno, aquí está el símbolo de ángulo. Ángulo en el vértice B, ángulo en el vértice D. Eso fue lo que estuvimos comentando al observar la figura. Bien, ok. Pero ahora estamos calculando la razón de semejanza en estas dos figuras, recordando que la razón no es otra cosa que una división de dos cantidades.
Así que esta razón de semejanza, aquí la voy a poner otra vez como R es igual a. Bueno, en este caso, para encontrar esa razón de semejanza, lo único que tengo que hacer es observar cuánto mide cada uno de esos segmentos. Dejen quito estas marquitas. Y acá. Y bueno, pues observando la gráfica, digo, el segmento CD mide pues 2. Dos que, bueno, pues dos cuadritos, pero en realidad pues no decimos dos cuadritos, sino como había platicado, dos unidades lineales, ¿no? Y de esas mismas unidades lineales puedo observar que el segmento C' de' mide 4 de esas mismas unidades lineales. Y como había comentado, si vamos a comparar estos dos segmentos, o sea, cuánto mide uno con respecto al otro, no necesito ponerle unidades. Con que yo diga, la razón es 2 sobre 4, simplificada, esta razón quedaría como un medio. Bien, ok. Así que sí, me dice Vieri, son 2 y 4 unidades y es correcto. Pero Luna me dice 4 sobre 2 no, porque recuerda Luna que si no hay nada que indique lo contrario, es más, voy a apuntar eso, si no hay nada que indique lo contrario, cuando se calcula una razón se calcula de arriba hacia abajo, pero en este caso incluso me están indicando que en el numerador tengo que poner el segmento CD y en el denominador C' y D'. Así que bueno, por eso no es 4 sobre 2 es 2 sobre 4, ¿verdad? Muy bien. Ok, y que además se debe dar simplificada. La razón vale un medio. ¿Y qué significa? Bueno, que si yo sé que este par de figuras son semejantes, con esto es suficiente. A esto le podemos llamar razón de semejanza. ¿Y qué significa? Bueno, pues lo habíamos comentado en la clase pasada. Esta razón de semejanza significa que la primera figura es la mitad de grande que la segunda, ¿no? O sea, un medio es lo mismo que decir que mide la mitad que la segunda en cuanto a sus dimensiones, o sea, el largo y el alto, por ejemplo, ¿no? Pero que cuando nosotros queremos analizar que efectivamente todos los segmentos son proporcionales, esta razón pues se debería cumplir no solamente para este par de lados, sino para cualquier par de lados correspondientes. A ver, eso no lo puedo apuntar con estos números, o sea, con números, porque no sé cuánto miden, pero sí lo puedo observar. Por ejemplo, voy a poner una marquita por acá. Si yo quiero comparar cuánto mide este segmento con respecto a cuánto mide su correspondiente, numéricamente necesitaremos ahí algún otro tema de matemáticas para saber cuál es la medida exacta de este segmento. No sé cuánto mide este segmento, dejen quito la regla, no sé cuánto mide, pero lo que sí sé es que este segmento mide el doble de lo que mide por acá. O sea que si yo aquí le pongo, por ejemplo, una variable, le pongo la x, lo que puedo decir de este segmento es que mide el doble de x. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta x la puedo poner de aquí para acá, o sea, desde esta esquina hasta este puntito. Y aquí hay X y aquí también habría lo que mide esa X. Entonces todo el segmento AB mide el doble de X. Y si yo calculo esa razón, usando esos dos segmentos en este orden, quedaría X en el numerador, 2X en el denominador. La X del numerador y la X del denominador se pueden simplificar. Nada más que no vayan a decir, ay, el resultado es 2. No, espérame. El 2 estaba abajo. Y X no es que se eliminen, sino que un número entre sí mismo da un entero. Así que, bueno, pues ahí, aunque no sepamos cuánto vale el segmento AB, lo que sí sabemos es que el segmento AB, o sea que si hago yo esa proporción, el segmento AB sobre el segmento, bueno, vamos a quitar la línea de segmento porque se hacen bolas con tantas líneas, sobre el segmento A'B' es igual a esto que acaba de salir, que es un medio. Y también puede funcionar, por ejemplo, con B y C. A ver, voy a remarcar esto con verde.
Este segmento nada más mide lo que mide esta diagonal. No sé cuánto mide, pero sí puedo observar en la gráfica que esta cantidad mide el doble, ¿verdad que sí? Ah, entonces sin tanto rollo ya puedo decir, un medio también se cumple para el segmento que va de B a C sobre de B' a C', también el resultado es un medio. O sea, ese segmento mide la mitad que el segmento que va de B' a C', ¿verdad? Y por último, lo mismo también va a ocurrir con, vamos a alejarnos porque esto ya está ocupando mucho espacio. Lo mismo va a ocurrir con el último segmento, el que va de A a D, mide la mitad de lo que mide el segmento que va de A' a D', ¿verdad? Entonces puedo escribir eso por acá. De A a D sobre de A' a D', aunque no tenga yo las cantidades, se puede deducir que mide la mitad. Ok. Entonces, eso es lo que significa que todos los segmentos sean, más bien que todos los lados correspondientes sean proporcionales, como se mencionó por acá. Que cada uno de los lados con respecto a su correspondiente mantenga la misma razón, o sea, que me dé el mismo resultado siempre, esté un medio y un medio, ¿no? A eso se refiere. Pero en realidad, bueno, pues esto va a requerir que hagamos más ejercicios por ahí. Cuando veamos este tema de, bueno, pues este tema para justificar que un par de triángulos sean semejantes entre sí. Pero antes de eso, pues lo que viene a continuación es ahora sí el teorema de Tales, que también tiene que ver con la semejanza. Bien, pero antes de ver teorema de Tales, me espero un momento por si aquí estaban copiando o quieren preguntar. Ok, no hay preguntas. Veamos ahora sí qué es el teorema de Tales. Y bueno, se llama teorema de Tales en honor a Tales de Mileto, matemático griego de la antigüedad. Y que, bueno, pues vamos a explicar en qué consiste su teorema que hasta la fecha se utiliza, es uno de los más importantes de las bases matemáticas. Si dos rectas concurrentes, aquí entonces vamos a señalar esta palabra clave. Dos rectas concurrentes, y cuando decimos concurrentes, que en algunos libros también se les llama secantes, significa que se cortan entre sí. Así que en este recuadro veo que esto es una línea recta, esto es otra línea recta, y a estas rectas que se cortan entre sí se les puede llamar concurrentes. Bien, pero este par de rectas concurrentes dice el teorema de Tales que si esas están cortadas por rectas paralelas, y bueno, sabes que rectas paralelas sería lo contrario a concurrentes. Rectas paralelas son rectas que al extenderse nunca se van a tocar. Así que, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando dos rectas concurrentes son cortadas por rectas paralelas? Y aquí no dice cuántas, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser 20, las que sean. Si dos rectas concurrentes están cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determinan son proporcionales. Así que este es el otro tema que tiene que ver con proporciones, aparte del que acabamos de estudiar, que fue semejanza de figuras. Bien, ¿y en qué consiste esto? Bueno, que aquí no tengo números, pero finalmente si yo marco por acá que este par de rectas paralelas están dividiendo a estas dos rectas concurrentes en segmentos, bueno, a lo mejor nada más dicen, ah, pero yo veo que entre estos dos rectas paralelas hay nada más este segmento. Y, o sea, que este par de rectas paralelas sobre la recta concurrente de arriba determinan un único segmento y sobre la recta de abajo determinan nada más este. Ah, bueno, pero como les decía, no forzosamente tienes que tener nada más dos rectas paralelas.
Puedes tener 3, puedes tener 4, puedes tener las que sean. Entonces imagina que pongo una recta paralela más. Para empezar voy a encimarla aquí para que quede muy bien paralela. Y ahora imagina que esta recta paralela la coloco, por ejemplo, por acá. Y que al colocar esta recta paralela por acá, entonces ahora sí tendríamos otro par de segmentos, por lo menos otro par de segmentos, que según lo que dice el teorema de Tales, también serían proporcionales. O sea que se podría establecer una razón entre estos dos segmentos, por ejemplo, ya sea en esta dirección o en dirección contraria, y que esa razón daría lo mismo que si dividimos este par de segmentos. Eso es básicamente lo que dice el teorema de Tales. Los segmentos que se forman en las concurrentes son proporcionales. Pero bueno, no pongan esto porque más bien esto lo que voy a mencionar es que aquí por el momento es que sobre este esquema necesitamos contestar estos incisos, así que no pongan esa tercera recta concurrente. Nada más quiero que entiendan que aunque aquí nada más hay dos segmentos, en realidad podemos mencionar más. Y que la posición que ocupa esta recta paralela, digo que por acá, puede ser aquí, puede estar más a la derecha, puede estar en medio de las otras dos rectas o un poquito más cerca de una que de la otra, puede estar de este lado como lo puse hace rato, pero incluso también puede estar del otro lado del punto de concurrencia, luego platicaremos de eso, pero por lo pronto un lugar especial donde en teoría se podría poner esta recta paralela es pasando por el punto de concurrencia. Entonces, nota que aparte de los segmentos que tengo aquí en color azul entre esas dos rectas paralelas, también se podría trazar este segmento que va del punto de concurrencia al punto C y este otro segmento que va del punto de concurrencia al punto A. Y al hacer eso me pregunto, bueno, ¿y entonces para qué dibujo esta recta? Con el puro punto de concurrencia me bastaría. Ah, pues tienes razón, no la pongo. Vamos a quitarla. Ay, perdón. Un segundito. Ahí está. Bueno, entonces ahí, en este esquema, ahí sí voy a sugerir que mencionemos que ahí se están formando no dos, sino cuatro. Y es más, hay todavía más segmentos. Podríamos resaltar ahora el segmento que se forma desde el punto de concurrencia hasta el punto D y también desde el punto de concurrencia hasta el punto B. Y todos esos segmentos son proporcionales. Pero que sean proporcionales, como se mencionó acá, es, bueno, con cierto cuidado establecer una igualdad entre dos o más razones. Bien, por ejemplo, así como está esto, yo podría establecer alguna proporción válida, que dijéramos, ah, pues si tomo los segmentos que están en color azul y los divido entre sí, entonces podríamos decir el segmento que va de C a D sobre el segmento que va de A a B, de aquí para acá, es por teorema de Tales igual a la proporción que existe entre este par de segmentos OC sobre OA. Y también es igual a la proporción que existe entre este par de segmentos amarillos y en ese mismo orden. OD entre OB. Bueno, pues esto sí lo pueden anotar, pero esa es una de las posibles proporciones que se pueden establecer con este teorema y no son las únicas. No es la única proporción, pues. ¿Por qué? Pues porque como lo platicamos la clase pasada, y si se me ocurre, en vez de ir en este orden, ir al revés, o sea, de aquí para acá, ah, pues entonces ese es otro tipo de razón y me van a dar otras proporciones distintas. O bien que a alguien se le ocurra, y si divido, por ejemplo, este segmento entre este, ah, pues eso es otra razón. Y en teoría, por teorema de Tales, también debe dar lo mismo que si divides este entre este. Así que, bueno, no anoten eso, nada más quiero que noten que hay varias maneras de establecer proporciones válidas con esto que vamos a llamar teorema de Tales. Y algunos ejemplos que vamos a ver para este esquema en particular vienen aquí a la izquierda. En la figura
vamos a decir cómo se lee esto. Si bueno, en este caso no es segmento, sino la recta que pasa por los puntos A y C, o sea, aquí está el punto A, aquí está el punto C, es paralela. Este par de líneas verticales significa paralelo. Es paralela a la recta que pasa por los puntos B y D. ¿Se cumple qué? Bueno, pues si tenemos aquí este par de rectas paralelas, ¿qué es lo que se va a cumplir? Bueno, tenemos por aquí algunas propuestas. Y esa primera propuesta, para poderla estudiar en este esquema, le quito las marcas que hicimos por acá. Bueno, para que sea más rápido, selecciono todo esto, así, y lo borramos todo de una vez. Me proponen primero en el inciso A. ¿A qué va a ser igual la razón que existe entre los segmentos OA, vamos a ponerlo en amarillo, OA, y OA es este segmento, sobre el segmento AB? Ah, bueno, pues si voy a dividir en este orden estos segmentos, bueno, pues puede que haya una única solución o varias soluciones. Así que platícame, incluso creo que ya me lo están poniendo en el chat, ¿qué pondrías de este lado? Bien, Luna me dice OC sobre CD. Ahorita lo analizamos. OC sobre CD. Y Diana está de acuerdo. Abril también. OC sobre CD. Bien, vamos a ver si es cierto. Jorge también. Y sí, o sea que pues lo natural es decir, pues entonces esta razón, aunque no tenga números, por teorema de Tales, debe ser igual a la que existe entre los segmentos que están en la otra recta concurrente, o sea, los correspondientes a estos dos. Y sí, en teoría, esto incluso se podría haber visto en algunas de estas proporciones que mencionamos por acá. A ver, déjenme la localizo. Sí, aquí mira, en esta proporción en particular, algebraicamente se podría notar lo que escribimos por acá. Si yo, por ejemplo, tomo de este denominador, tomo y lo paso multiplicando, y al mismo tiempo este numerador que estaría multiplicando pasa dividiendo, entonces estos dos se intercambian y quedaría específicamente lo que escribimos por acá. OA en el numerador, CD en el denominador, y este OC se quedaría en su lugar y este AB también. Así que eso es exactamente lo que tienen por acá. Por eso les decía, esta es una de las varias maneras que se tienen para poner una proporción válida, pero hay muchas maneras de tener proporciones válidas. Pero algunas otras también no son válidas. Por ahí puede que salga alguna que no sea válida. Así que necesitamos practicar un poco más. Por lo pronto dejen quito estas marcas. Nada más era una observación de que en realidad esta proporción ya estaba escrita aquí nada más que de otra manera, ¿no? Bien, ok, listo. Ahora tenemos inciso B, pero para que esto sea más fácil, dejen borro estas marcas y léanla y contesten en el chat qué es lo que pondrían del lado derecho. OA sobre OB, para que todo el mundo lo vea más claro. Ahora lo voy a poner con este marcador. OA es este segmento y ahora divido entre OB, que es de aquí hasta acá. Y bueno, pues ya tengo por ahí 10 respuestas en el chat y la mayoría dicen OC sobre OD. Sí, creo que todos sí, les quedó claro entonces. Bien, OC entre OD. Y sin tener que ver esta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, lo natural era decir ahora que voy a utilizar los correspondientes en la otra recta concurrente, ¿verdad? Bien, C entre OD en ese mismo orden. O sea, dividimos el segmento pequeño entre el más grande y también aquí el segmento pequeño entre el más grande, ¿no? Bien, ok. Así que estos son proporciones válidas. Bien, bueno, quitemos entonces ahora también esas marcas para que contesten este de acá. Y lo que ustedes contestan, pues yo voy borrando las marcas.
Ya tengo dos respuestas. OA entre OC, me dicen por ahí. Ay, ahí tienen varias respuestas. A ver, vamos a leer algunas porque varias son distintas. Bien, entonces leamos. Primero de ustedes que contestó, Montserrat, AB sobre CD. A ver, voy a revisar. AB sobre CD. Y AB sobre CD, entonces implicaría por acá que, si ya pusimos por acá, tengo que cerrar momentáneamente el chat, o A sobre OC. Entonces, bueno, pues tenemos por acá que estamos dividiendo este par de segmentos y en este orden. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente no hay una única respuesta. Ahora está notando que con este orden, con esta división de segmentos se pueden contestar varias cosas, ¿no? Y esta parece que es correcta. Es AB sobre CD. Eso es correcto. Bien, pero no es la única, así que puedo ponerle aquí un igual. Para eso dejen quito estas marcas, así. Le pongo aquí un igual. Y otra de las respuestas que varios de ustedes me dieron fue OB sobre OD. Ah, no, esa creo que no. Ah, no, sí. Si algunos constaron OB sobre OD, pero vamos a revisar porque a lo mejor es ese orden o al revés. Entonces dicen por acá, OB sobre OD. ¿Será cierto? Vamos a analizar. OB es de aquí para acá, y si nosotros al dividir OA entre OC dividimos en este orden, pues sí, si ahora selecciono desde O hasta B, tengo que seleccionar desde aquí hasta acá. OB entre OD es correcto. Pero si lo pones al revés, ahí sí va a estar mal, ¿no? Si pones arriba OD y abajo OB, o sea que si primero divides en este orden y luego divides primero este segmento entre el de acá, entonces estás yendo en dirección contraria y está mal. Bien, ok. Y déjenme ver si tienen alguna otra por ahí. Creo que ya son las que tienen. OC entre OA. Ah, no, esa sí está mal. OC entre OA, no, pues OA entre OC no puede ser lo mismo que al revés. OC entre OA, ¿no? Entonces no, ahí sí no. Bien, ok. Entonces, bueno, todo esto, como ven, son proporciones. O sea, esto es una proporción, esto es una proporción y esta es una proporción nada más que está formada por tres razones. Y todas estas vamos a decir que son proporciones válidas. Bien. Y bueno, eso es lo que implica básicamente el teorema de Tales, que pues como leímos, vamos a repasarlo, que si dos rectas concurrentes están cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determinan, y se refiere a los segmentos que se determinan en las concurrentes, o sea, aquí y acá, los segmentos que se determinan sobre esas rectas concurrentes son proporcionales. Bien, pero el teorema de Tales no menciona qué es lo que ocurre con los segmentos en las paralelas, porque noten que aquí se forma un segmento, aquí también. El teorema de Tales no lo menciona y eso me va a llevar a una nota por acá. ¿Qué tal si ahora tenemos que contestar a qué es igual OA sobre AC? Para eso déjenme borrar estas marcas. Y ahora pongamos este dibujo quién es el segmento OA. Ah, bueno, pues desde aquí para acá. Y el segmento AC es de aquí para acá. Nota, entonces este segmento AC no está en una de las rectas concurrentes, sino que está en una de las paralelas. Y pues eso puede provocar algunos errores porque aquí en realidad, para saber qué es lo que hay que poner aquí, no se utiliza teorema de Tales. Y voy a decir entonces que se utiliza, pero ya tengo por aquí una propuesta en el chat. Me dice Vieri, OB sobre OD. ¿Será cierto? A ver, por ahí ya tengo otra. Montserrat dice OC entre BD. A ver, vamos a poner esas opciones. Así que una de ellas fue OB sobre OD, no sé.
Otra propuesta fue OC sobre BD, tampoco sé. Tienen por ahí otra, AB sobre BD, será. Y otra más por ahí, OB sobre BD. Aquí abajo, OB sobre BD. Y tienen varias OC sobre AC. Ups, ya son muchas. Bueno, ya con estas por el momento. Bien, son muchas. Bien. Entonces vamos a desestimar algunas de ellas. Por ejemplo, ahora vamos a ir en orden. Entonces vamos a quitar estas interrogaciones y a decir si sí o si no. Finalmente nos vamos a quedar solamente con la que sea correcta o si hay más de una, pues las que sean correctas. Bien. OA sobre AC, entonces estamos dividiendo este par de segmentos y en este orden, o sea, de aquí para acá. Pero no puedo determinar una proporción válida a través del teorema de Tales. Sino que si voy a establecer una proporción válida, va a ser con el tema anterior, con el tema de semejanza de figuras. ¿Por qué hablo de semejanza de figuras? Bueno, pues porque aquí, en este esquema, se estaría formando un triángulo pequeño, usando este lado, y un triángulo más grande, donde si por teorema de Tales estos dos lados son proporcionales a este de acá y a este de acá, o sea, los que están sobre las concurrentes, bueno, más adelante veremos que entonces estos también van a ser proporcionales entre sí. Así que bueno, por lo pronto entonces, analicemos lo que ocurre por acá. OA sobre AC será igual a OB sobre OD, o sea, de aquí para acá sobre BD. Sí, y esa es una de las posibilidades. De hecho, puede que sea la única, pero repito, esto es no por teorema de Tales, sino por semejanza de triángulos. O sea que si sabemos que ahí hay un par de triángulos semejantes, entonces no solamente tomo de aquí para acá, sino que tomo desde O hasta B, como si fuera el lado correspondiente a este triángulo pequeño, desde O hasta B. Y también este lado sería correspondiente al lado AC, así que voy a validar. Efectivamente, esta es una de las proporciones válidas. Pero entonces analicemos las demás porque no todas pueden ser correctas, así que vamos a quitar estas marquitas. Esa es correcta. ¿Y las demás qué opinan? Bien. Así por ahí dicen, no, es que me equivoqué. Y, pero que no, OB sobre BD, no es OB sobre BD. No, aquí la nota decía OA sobre AC. Y entonces OA sobre AC es este par de segmentos. Y aquí lo que propuso la primera persona que recomendó fue OB sobre BDA. Y esto está mal, ¿verdad? Sí es cierto. Esto no era OB sobre OD. O sea, OD está mal. Sí, aquí, perdón, era OB sobre BD. Es correcto, sí. Aquí hay que corregirle. Sí, perdón, yo leí mal. Entonces era BD. Entonces borro esto. Y ese OB sobre BD, sí, alguien lo había dado por acá. Entonces, en realidad, la que teníamos antes, que era OB sobre OD, esta sí estaba mal, ¿no? Bien, OB sobre BD sería de aquí para acá, sobre de aquí para acá, pues nada que ver con estos segmentos que están en rojo, ¿no? Bien, así que no, no es correcta esa. Bien, OC sobre BD, a ver, vamos a analizar. Borro estas marcas. OC sobre BD, así que OC sobre BD, no, tampoco es correcta, touch. O sea, esto como les dije hace rato, más bien se justifica por semejanza de triángulos y este lado no tiene nada que ver con estos dos segmentos, así que no, ahí no se puede aplicar ni teorema de Tales ni semejanza de triángulos ni de figuras.
Bien, así que este está mal. Quitemos entonces, borremos estas marquitas. Otra de las propuestas que tuvieron fue AB sobre BD. No, perdón, de aquí para acá. AB sobre BD. Esta parecería lógica, pero no, en realidad no funciona. Por lo mismo, porque el teorema de Tales menciona qué es lo que ocurre con los segmentos que están sobre las concurrentes. Y este está sobre la concurrente, este también, pero no menciona nada sobre los segmentos que están en la paralela. Y no. Entonces, esta, aunque parecía lógica, está mal también, ¿no? Bien, esta es la correcta, esta ya también dijimos que está mal. Y la última entonces que voy a analizar, esta otra es OC sobre AC. OC sobre AC, entonces no, porque para que sí fuera válido, la única manera en que podría ser válido es que si el triángulo que se forma aquí fuera un triángulo isósceles y no lo es, o más bien no forzosamente tiene por qué serlo. O sea, para que la división de este lado sobre este dé lo mismo que esta base sobre este lado, entonces solamente que OIC y A y OA fueran exactamente iguales y no tienen por qué ser. Así que no, todas estas proporciones son inválidas y la única correcta por el momento fue la que está por acá. Bien, ok. Me preguntan por ahí, OD sobre DB, que si no se puede, dos personas me están preguntando. Vamos a ver. Entonces, otra opción que dicen por acá es OD sobre DB. Bueno, DB, acuérdense que es lo mismo que BD. Entonces, dejen mejor lo pongo en orden porque si no nos hacemos bolas. Bien, OD, desde aquí hasta acá, OD sobre BD. No, porque nota que si hablamos de semejanza de triángulos y ya establecimos que el lado correspondiente a OA, viendo triángulos semejantes, es de aquí para acá, entonces, bueno, pues para que la propuesta OD sobre BD fuera correcta es únicamente si de aquí para acá midiera lo mismo que de O a B y no tiene por qué medir lo mismo, así que no. Bien. Esta también es incorrecta. Y parece entonces que nada más hubo esta opción correcta, ¿no? O sea, OA sobre AC es igual a OB sobre, vamos a marcar por acá, sobre BD. Pero esto entonces aclaramos que es más bien, vamos a borrar todas las demás. Nada más quería aclarar, no es necesario que las pongan ustedes ahí. Nada más quería aclarar que todas eran incorrectas y que esto no se justifica por teorema de Tales, sino más bien por semejanza de figuras. Donde, bueno, pues como lo vimos en la página anterior, si yo tomo cualquiera de los lados de este triángulo, vamos a poner el triángulo completo, así, no, perdón, con rojo, así, este triángulo completo. Y este otro triángulo, ahora con amarillo, perdón. Así, que dije con amarillo y no se deja. Ahora sí, sí, ahí está el amarillo. Bien, si tomamos este par de triángulos, entonces lo que acabamos de establecer en la página anterior, más bien aquí en este otro tema, es que tomando cualquiera de los lados, si yo tomo por ejemplo el lado, empiezo con el lado OA y lo divido entre su correspondiente y su correspondiente sería el lado OB, ¿verdad? Entonces ahora no estoy dividiendo en este orden, estoy dividiendo de aquí para acá. Bien, bueno, pues esta razón tiene que ser igual a tomar cualquier otro par de lados, por ejemplo, este lado y este, y nos quedaría AC sobre su correspondiente DB. Bueno, pues nota que si yo intercambio como le hice hace rato, pongo este que está multiplicando, lo pongo dividiendo y a su vez este que está dividiendo lo pongo multiplicando, de ahí puedo establecer que esto es válido, ¿verdad que sí?
Si acaso podríamos poner una más, una razón más para completar esta proporción. Y esa última sería OC entre su correspondiente OD, ¿verdad? Bien. Ok, bueno, como ven, esto de establecer las proporciones válidas tiene su chiste, tiene su truco. Y lo que vamos a necesitar es practicar un poco con esto. Y bueno, pues para eso pues vamos a tener un ejercicio para la próxima clase que tiene que ver con el entendimiento del teorema de Tales y pues por ahí también vamos a tener los criterios de semejanza de triángulos que también estudiaremos la próxima clase y sobre estos, usando los ejercicios que tenemos por acá, más bien los esquemas que tenemos por acá, estableceremos en estos espacios algunas proporciones que sí sean válidas, ya sea basados en semejanza de figuras o en teorema de Tales.